Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir que me acompañe por favor en su Biblia a buscar Romanos capítulo 5 versículo 17. Romanos capítulo 5 versículo 17. El Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para escribir Romanos. Y Romanos en su esencia nos ayuda a entender la instrucción de la palabra de Dios en justicia. Recuerde que la palabra es útil para enseñar, para instruir en justicia. Y es lo que el apóstol Pablo hace en la carta a los romanos. Nos enseña y nos instruye en justicia. Y Romanos 17, perdón, capítulo 5, versículo 17 dice así: porque si por la transgresión de uno, esto es Adán, porque si por la transgresión de uno, por esto o por este, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y vamos a meditar en este versículo, pero es muy importante que centremos nuestra atención en el nombre de Jesucristo. Por causa o por medio de uno, Jesucristo. Recuerde que todo gira alrededor de Jesús. Jesús mismo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. En Él está la plenitud de la deidad. Pero lo extraordinario y la buena noticia para todo aquel que puede creer, y lo voy a poner en términos más simples, para todo aquel que cree, Jesucristo es la abundancia de vida. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor de los señores, Jesucristo es nuestro Redentor. Y Jesucristo quiere ser el centro de nuestras vidas. Es decir, el diseño y el propósito de que Cristo conquistara por nosotros una vida abundante es que Él se pudiera convertir por nuestra voluntad. Y escúcheme bien, no me malinterprete, es decir, nosotros tenemos que decidir hacerlo. El hecho de que Jesucristo sea el centro de nuestras vidas. Y para que esto suceda, no solo tenemos que tomar la decisión de que así sea, sino tenemos que conocer y entender por qué la palabra nos enseña esto y cómo es que podemos proseguir o seguir adelante en el camino, la verdad y la vida que es Jesús, para que Jesús se convierta continuamente más y más en el centro de nuestra vida. ¿Y por qué lo decimos de esta forma? No porque el diseño sea imperfecto, sino porque estamos en este mundo. Y este mundo, además de que está en tinieblas y en caos, insiste, influencia, enseña, anima, abunda en incredulidad. Y nosotros que no hemos sido redimidos en nuestro cuerpo, ni en nuestra alma, en nuestros sentidos, estamos en contacto directo con este mundo. Gloria al nombre de Cristo, gracias a nuestro Dios y Padre y a su Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo y que nuestro espíritu ha sido redimido y ha sido creado dice la Escritura, hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestro espíritu es perfecto. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, pero nuestro cuerpo y nuestra alma, es decir, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra alma aún no han sido redimidos. Por eso Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu para que renovemos nuestra mente, seamos transformados, nuestro cuerpo sea vivificado por el poder de Dios, por el poder de la palabra, y entonces aspiremos a poner nuestros ojos en Jesús, a que Jesús sea el centro de nuestras vidas, hasta el momento en el que Jesús venga por nosotros, hasta el tiempo en el que Jesús venga por su iglesia y estemos en una eternidad con Él. Así es que
Jesús es el centro de nuestras vidas y en esto vamos a meditar. Pero es importante que entendamos el antes y el después. Porque si por la transgresión de uno, por esto reinó la muerte, y aquí se refiere a Adán, y al hecho de que Adán decidió por voluntad propia pecar, comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces en el momento en el que él lo hizo, murió. Dios se separó de él. Y todos nosotros, los seres humanos, somos descendientes, provenimos de la semilla de Adán. Por lo tanto, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que nacimos destituidos de la gloria de Dios, nacimos separados de la gloria de Dios. No es que nuestros hechos y nuestras acciones nos separen de Dios o sean la causa por la cual nosotros nos separamos de Dios. No es que ofendamos a Dios en nuestras acciones. Cuando el hombre pecador, el hombre que no tiene a Cristo, actúa de acuerdo a su naturaleza, no es que por causa de sus acciones entre en desobediencia o entre en ofensa hacia Dios. Definitivamente que alguien que hace lo propio, alguien que hace las cosas a su manera, alguien que hace las cosas que no provienen de fe es pecado. Pero nosotros nacimos pecadores no por nuestras acciones, sino por una sola acción de Adán. Nacimos en pecado. Así es que es muy importante que nosotros podamos entender y concebir esto y no malinterpretar, porque Dios nos ha dado su palabra para que podamos discernir correctamente la doctrina, para que podamos discernir correctamente la palabra de Dios. Así es que nosotros debemos de entender estas cosas y de entender cómo la palabra nos enseña. Por causa de uno nacimos destituidos de la gloria de Dios, por causa de la transgresión de uno reinó la muerte. Dios dijo, de cierto te digo que el día que comieres, en el momento que comieres del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y aunque Dios se separó inmediatamente del hombre, en el sentido espiritual, recuerde que Dios creó al hombre y después sopló aliento de vida, después sopló sobre el hombre, sobre su creación, y el hombre fue un alma viviente. Dios sopló su espíritu sobre el hombre y el hombre fue un alma viviente. Así es que entonces el hombre quedó separado de Dios, destituido de Dios, y después de muchos años, porque no se conocía la enfermedad, no se conocía la muerte, no se conocían la maldad en el mundo, muchos años después de ello murió Adán y murió su esposa, pero se multiplicaron, dieron fruto y se multiplicaron, y la muerte entró a los hombres. Y podemos conocer la historia después de Noé, cuando vino el diluvio. Seguimos teniendo la simiente de Adán. Y bueno, por la causa de la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y mire cómo dice el versículo anterior, el versículo 16. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, es decir, de Adán. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión de Adán, resultando en condenación, para todos los hombres. Es muy importante que entendamos esto, porque todos los hombres nacen destituidos de Dios y por causa de su naturaleza destituida, que la Biblia le llama naturaleza pecaminosa, los hombres actúan en pecado. Las acciones pecaminosas no nos convierten en pecadores. Las acciones pecaminosas no nos convierten o no hacen que tengamos como naturaleza una naturaleza pecaminosa, una esencia de naturaleza pecaminosa. No, la naturaleza pecaminosa provoca acciones pecaminosas. Así es que es muy importante que entendamos esto. Después dice, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Por causa de las transgresiones de todos los hombres. Es decir, Cristo tuvo que llevar en su cuerpo todos nuestros pecados.
Es decir, las acciones pecaminosas, las transgresiones causaron una deuda que tenía que ser pagada. Dios no puede pasar por alto, es decir, no puede dejar sin juzgar el pecado. Así es que Jesucristo vino y pagó por el pecado de todos los hombres. Esto es difícil de entender y muchos religiosos, y no quisiera ofender a nadie, pero mis respetos para todos aquellos que predican sinceramente a Jesucristo. Pero esto causa estragos en la doctrina de muchos, porque muchos no comprenden y entienden que Cristo pagó por los pecados de todos los hombres. Y muchos entran en el conflicto de que si aseveramos estos versículos como que Cristo pagó por los pecados de todos los hombres, no solo lo dice Pablo, sino también lo dice el apóstol Juan. Porque el Señor Jesucristo no solo pagó por nuestros pecados, no solo murió por nuestros pecados y pagó por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Muchos entran en controversia o en conflicto en el sentido de que creen que otros van a confiarse y a decir, bueno, si Cristo pagó por todos nuestros pecados, ya no necesito creer, ya no necesito vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque mis pecados ya han sido perdonados y voy a ser salvo. No. Porque es muy importante que entendamos que esta bendición, esta gracia que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor, no por méritos, sino por su amor, por la abundancia de su gracia, no nos puede aprovechar. No podemos penetrar y entrar a esta gracia, sino es a través de la fe. Dice la palabra, porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Dice la Escritura que somos salvos por gracia, porque Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, pero somos salvos por gracia a través de la fe, y no es por obras. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, necesitamos creer. Nadie puede atribuirse el perdón y la justicia de Dios si no cree. Dice la Escritura también, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Así es que no es solo o no es suficiente con creer que Jesús pagó o entender que Jesús pagó por el pecado de todos los hombres, sino se necesita creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Y creer en Jesús no es solo decirlo. Por eso es muy importante que entendamos que el hecho de que las personas vayan a una congregación, que las personas se reúnan en grupos cristianos, no los hace salvos. Que las personas hagan una oración de fe o lo que se le llama la oración para convertirse, no necesariamente los hace salvos. Se necesita creer sinceramente. Y esto es personal. Yo recuerdo muchos años atrás, en mi juventud, que tenía tal convicción de pecado, o tal conciencia de pecado, vamos a llamarle así, tal necesidad de ser salvado, que la obra del Espíritu Santo, que es convencerte de la necesidad de ser salvado, la recibí inconscientemente, no inteligentemente, pero recibí esta necesidad y encontré a Cristo. Y particularmente la Biblia dice que yo no encontré a Cristo, sino que Cristo me encontró a mí. Cristo me llamó. Pero particularmente lo podríamos decir así, para entenderlo. Por causa de entender la necesidad de ser salvado y de la conciencia de pecado, pudo venir la convicción a mi corazón de la necesidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y esto es el trabajo del Espíritu de Dios para todos los hombres. Nadie puede excusarse con el hecho de que no le fue predicado el Evangelio, la buena nueva. Porque Dios mismo lo manifestó aún en la misma creación. Y el Espíritu de Dios sigue trabajando para mostrarle al mundo o para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio.